Buenas tardes, hermanos. Espero que, como siempre, todos estén muy bien, gozosos y disfrutando de este hermoso día. Saludo a todos los que se van a conectar ahora, como los que se van a conectar a través de la semana y así sucesivamente. Mi pregunta hoy es, ¿sientes mucha ansiedad? La Biblia dice en 1 de Pedro 5, del 6 al 7. Primero humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad es un estado del ánimo que se manifiesta con mucha inquietud y nerviosismo. Esto produce en la persona ansiosa impaciencia, cansancio físico y mental, irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño, o sea, el insomnio, alta presión arterial, palpitaciones o taquicardia, muchos otros efectos negativos. Es decir, la persona que está sufriendo la ansiedad vive en un estado de constante angustia y carece totalmente de paz y tranquilidad espiritual. Esto hace su vida miserable y asimismo afecta a los que están a su alrededor. Con mucha frecuencia, la ansiedad está asociada a preocupaciones que existen en la mente de una persona, por ejemplo, una difícil situación económica, la espera de los resultados de unos análisis médicos o pruebas médicas, el extraño comportamiento de un hijo adolescente. También puede ser miedo a tener un accidente o enfermarse o a morir o a quedarse sin trabajo. De igual manera, podemos sentir ansiedad cuando esperamos una noticia que demora mucho en llegar o cuando se aproxima una situación a la que tendremos que enfrentarnos y sabemos que será muy incómoda y desagradable. Estas y otras muchas razones pueden ser la causa que producen ansiedad en una persona. Hoy en día es increíble la cantidad de gente que tiene ansiedad. Pero cualquiera sea la razón, el pasaje de hoy nos exhorta a echarla, como veíamos hace 8 días, sobre vuestro Padre Celestial, simplemente porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos ama con amor que excede todo conocimiento. Su infinita sabiduría y su poder, que es sobre todo poder, nos garantiza que si confiamos en Él, seremos librados de toda ansiedad que nos esté afectando. Ahora bien, dar este paso resulta muy difícil para una persona que se encuentra en tal estado de nerviosismo y desequilibrio emocional. Lo primero que nos recomienda el apóstol Pedro es que nos humillemos, es decir, que seamos humildes y reconozcamos nuestra incapacidad de resolver la situación por nuestros mismos medios y dejarla en manos de Dios. Una vez estamos conscientes de esto, nos refugiamos bajo la poderosa mano de Dios y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Entonces, cuando fuere tiempo, o sea, de acuerdo a sus planes para nuestras vidas, Él nos levantará y nos exaltará. De esto tenemos que estar seguros, pues siempre que acudimos a Dios y confiando en Él, responde y nos ayuda. Recordemos, siempre que la oración es nuestra mejor arma para el afán y la ansiedad. El autor del Salmo 119 estaba pasando por momentos muy difíciles cuando clamó a Dios diciendo, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Sigamos estos ejemplos y busquemos la santa presencia de Dios en medio de todas las pruebas. Si has orado, pero continúa siendo con esta ansiedad, es porque no la has echado totalmente sobre Dios. No has confiado lo suficiente e inconscientemente te has quedado con esa ansiedad dentro de ti. Continúa orando, clama al Señor, reconoce ante Él tu incapacidad de soltar tu ansiedad. Humíllate ante Él, pídele que te ayude y Él te ayudará. Mentalmente visualiza la acción de tomar tu ansiedad y echarla fuera de ti directamente en los brazos de Dios. Persiste en la oración hasta que sientas que la paz inefable del Señor inunda todo tu ser. Para un hijo de Dios es mucho más fácil manejar la ansiedad porque el Señor le va a ayudar y a las personas que todavía no lo conocen. Por eso tenemos que orar por unos y por otros, porque a eso estamos llamados, a levantar. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego que nos ayudes a sacar fuera de mí todo sentimiento de temor y ansiedad y echarlo sobre tus brazos poderosos, Señor. Aumenta nuestra fe para que podamos vivir en paz y en tu gran amor, Señor Jesús. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.
Y como siempre, los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor, don Jairo. Amén, amén. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos, amigos, todo el mundo, todo el que se nos está uniendo a estas transmisiones, donde quiera que esté. Y, y bueno, es grato, hay gente que me ha escrito ahí por el canal en YouTube, saludándome o bueno, haciendo comentarios sobre las enseñanzas y les agradezco mucho. Suscríbase a nuestro canal, ayúdenos a difundir esta información, esta enseñanza, que es para todos, es para que aprendamos. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles y la Biblia nos lo enseña, pero además también nos enseña a los creyentes a cómo salir victoriosos en medio de de toda esta tribulación que estamos viviendo, de todo este caos. Y entendemos que las cosas van a ser un poco más complicadas o mucho más complicadas cuando suceda el rapto de la iglesia. Recuerden que son dos cosas diferentes, el rapto y la segunda venida del Señor. Así que bueno, esperamos que todos estén no solo disfrutando, sino aprendiendo, perdón, de estas enseñanzas que nos sirvan también para anunciárselas a otros. Es tiempo de que la iglesia, es decir, el creyente, usted, yo y todos los que realmente estamos aprendiendo a depender del Señor, no seamos egoístas con lo que estamos aprendiendo y hagamos nuestros grupos en casa, oración, y compartir un rato, en fin, pónganse de acuerdo con los vecinos. Esto es bien sencillo hacerlo. Yo voy a continuar con el tema que hemos estado trayendo desde hace ya unos sábados atrás. Y hemos avanzado bastante en este tema del rapto y sobre cuál es la posición de la iglesia, del creyente en estos tiempos finales, de qué se trata el tiempo final, la proximidad al rapto, la esperanza que entender lo que es maravilloso, este evento maravilloso, lo que significa, su magnitud, entenderlo nos ayuda a renovar la esperanza y la claridad sobre la iglesia, entendiendo muy bien cuál es la función o cuál es la participación más bien de la iglesia, que es yéndose con el Señor cuando está Él en las nubes esperándonos y nos va a traer a Él, donde además va a suceder la resurrección de los que murieron en Cristo, luego de su resurrección, la transformación de nuestros cuerpos en cuerpos incorruptibles, en fin, esta serie de cosas que son maravillosas. Y luego entendimos que va a haber un periodo de tribulación y gran tribulación que será dividido en 3 años y medio y 3 años y medio cada periodo, o sea, 2 periodos cada uno de 3 años y medio. Y esto enmarca la segunda venida del Señor, donde las sentencias finales serán dadas sobre Satanás, el pecado y la muerte, y todos los incrédulos, los que nunca aceptaron creer en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz por todos. También habrá en la segunda venida cielos y tierra nueva, y se dará la salvación del pueblo de Israel, de los nuevos creyentes, y ya lo vamos a entender. Así que por eso voy a continuar y confío en que hoy va a ser la última enseñanza, tal vez no, sobre este tema. De pronto me voy a alargar un poquitico, pero ya estamos llegando al final de este tema que me parece muy apasionante. Y si usted se ha perdido las anteriores, lo invito a que entre a nuestro canal allí en YouTube, es @adoraciondotan. Y usted puede suscribirse inclusive para que reciba las notificaciones cada vez que subimos una enseñanza. Pero antes quisiera agradecer a todas las personas que se esforzaron para que el encuentro que tuvimos esta semana, la semana pasada, el fin de semana pasado, que es como una especie de retiro que nosotros programamos, haya sido posible. Yo sé que el Señor ha tocado muchos corazones y algunos respondieron. Para mí en particular, estos encuentros son maravillosos porque vemos lo que sucede con las personas. El Señor nos permite ser testigos, como dice la Escritura, y me serán testigos. Y nos permite ser testigos de lo que sucede, lo que Él hace con las personas, y es Dios obrando. Es maravilloso realmente ver cómo las personas entienden
digámoslo así de esta manera un poco contradictoria, la mucha y poca palabra que les compartimos. Mucha pues porque es todo un fin de semana metidos en esto y poca porque nunca es suficiente. Siempre va a haber más enseñanza, más enseñanza. Pero vemos cómo esa palabra de Dios alivia las almas, los ayuda, sana el espíritu, sana el alma de la persona y algunos reciben también sanidad física. Y cómo esta palabra se introduce en ellos y cómo el Señor comienza a motivar sus corazones a seguir adelante. Y si usted vino al encuentro o ha asistido a uno de estos encuentros, lo invito a que siga adelante, que no se deje. Ya, a nosotros dimos algunas herramientas, pero el Señor, recuerden que usted está en las manos del Señor y Él ha prometido que nunca lo va a abandonar. Él está ahí. Hoy les voy a compartir también unas escrituras que son muy alentadoras, pero todo depende de cada uno. Si nos metemos, si estamos ahí, si perseveramos contra todo desánimo, contra toda prueba, el Señor nos saca victoriosos en Él. Entonces, Dios mediante, pronto estaremos realizando otro encuentro, así que si usted quiere venir, les aconsejo, le aconsejo que comience a apartar una provisión para ello. Quisiéramos dárselo a todo el mundo gratis, pero pues es imposible. No tenemos el dinero para invitar a todo el mundo, así que lo invitamos, aparte, todavía no sabemos el costo, todavía no tenemos una fecha, pero le garantizo que no va a ser muy lejos. Yo creo que antes de que termine el año estamos haciendo otro. Ahora, el sábado pasado terminamos en la siguiente escritura, que las voy a leer otra vez, para que volvamos a entrar en tono. Y esta escritura es parte de lo que nos debería renovar la esperanza a todos los creyentes, obviamente. Está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis 22, 17. Y dice así, verdaderamente el espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor es el esposo, nuestro esposo que va a regresar por su iglesia, ella la esposa. Y el espíritu que Él ha entregado a cada creyente también está diciendo, ven. Y es algo gratuito, esto no tiene costo. Entonces, no se va a dejar engañar de pronto que la salvación usted tiene que hacer algo por esa grabación, por esa salvación, perdón. Que usted tiene que hacer un pacto, que usted tiene que hacer un sacrificio, que usted tiene que hacer esto y lo otro. No olvídense, esto es gratuito. Entonces, mientras entendemos y abrazamos esta verdad que estamos leyendo aquí, que Dios nos revela en la Escritura, seguimos estableciendo la diferencia entre el rapto y la segunda venida, porque hay cosas que tenemos que entender. O sea, el título de esto es la tribulación del final de los tiempos, en la tercera parte. Pero aquí estamos hablando de cuáles tiempos, quién va a participar en qué, amén, y cuáles son esos últimos tiempos. Eh, y qué es lo que pasa con el rapto, y que ya lo hemos tratado, pero hay cosas que siguen estableciéndose y en medio de estas cosas descubrimos otras que son grandiosas. Entonces, hemos estado estableciendo esa diferencia entre el rapto y la segunda venida del Señor. Y la iglesia, que es Israel, perdón, la Nueva Jerusalén, la Israel espiritual, eh, se va en ese rapto y la segunda venida viene a tratar, y la parte que les digo 3 años y medio y 3 años y medio, la parte de la tribulación y gran tribulación, ¿cómo van a sufrir? Bueno, ¿quiénes van a pasar más bien en ese tiempo? Es Israel, los que no han creído en el Señor, y los demás que no han creído en el Señor. Israel y los gentiles, porque es necesario que la iglesia del Señor, usted que tiene el Espíritu Santo, y espero que usted sepa que lo tiene, y fíjese que le estoy diciendo es que sepa, no que lo sienta, no que le parezca, no que alguien se lo tiene que decir. Usted y yo, los que hemos creído en el Señor, a la palabra revelada, que tenemos una relación íntima
con Dios a través de su palabra y por consiguiente con el Espíritu Santo, porque Él es quien da la revelación. Debemos mirar con urgencia, con atención y con dolor a aquellos que están a nuestro alcance, que no conocen, que no han creído, no se les ha anunciado la palabra de salvación. La iglesia tiene que activarse, usted como creyente tiene que activarse, hermano. Ya el tiempo de estar yendo a congregarse y no pasa nada, eso ya quedó atrás. Se lo digo con cariño y con amor sincero porque eh, en la Biblia también nos habla el Señor de qué fue lo que nos dio y cómo lo usamos, cómo lo aprovechamos. La segunda venida, a diferencia del rapto, es además de otra serie de sucesos increíbles e impactantes, es cuando el Señor viene por el pueblo de Israel en la segunda venida. No por la iglesia, no por los creyentes. Vamos a ir a una escritura que siempre ha sido un poco mal interpretada porque no se comprenden los tiempos y siempre se usa como referencia para hablar de los últimos tiempos, pero no entendemos cómo está esto ubicado en el tiempo del Señor. De Mateo 20, y en el tiempo de la iglesia y en el tiempo de Israel. Mateo capítulo 24, vamos a leer los 3 primeros versículos. Y dice, Jesús salió y se apartó del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle las edificaciones del templo. Entonces, tomando la palabra, él les dijo, ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Cuál es la señal de tu venida? También la de la consumación de los tiempos. Entonces hay como al final de esta charla 3 preguntas que hacen los discípulos al Señor. Y note por favor lo primero que dice, que Jesús salió y se apartó del templo. Él estaba en el templo, sale, se aparta. Los discípulos le llaman la atención y le dicen, mira todo esto. Era como que se se enorgullecían de tener ellos ese templo. Y claro, para ellos que fueron los protagonistas del Viejo Testamento y también aún del Nuevo, casi todo, pues estaban enorgullecidos de esto porque eso significaba la presencia de Dios en medio de su gente. Y todos los sacrificios y las cosas que se hacían allí era simplemente para estar bien con Dios, pero Jesús viene a enseñarles que eso ya no sirve. Entonces le muestran el edificio, le hacen ver el edificio y el Señor, aprovechando la oportunidad, les dice que de todo eso que están viendo no va a quedar piedra sobre piedra. Ya hoy no hay templo allí, todas las rocas y piedras y todo eso está amontonado a los lados. Solo queda un muro de todo lo que tenía y esto era grande. Y luego los discípulos le preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y esta es la primera pregunta, una pregunta de 3, la que querían ellos saber el momento, la fecha de la destrucción del templo, algo que les enseñara que era cuando iban a suceder estas cosas. Y ellos pensaban que era la destrucción completa del templo, nada más a lo que el Señor se estaba refiriendo. Y hay mucho más. Y luego la segunda pregunta que es, ¿y cuál será la señal de tu venida? Entonces es interesante entender que no saben todavía nada en ese momento, ni ningún hebreo sabe todavía nada sobre lo que es el rapto y lo que significa, porque todavía no ha sido revelado. Es decir, el Nuevo Testamento todavía no ha sido revelado hasta ese momento. Ahí empieza a escribirse el Nuevo Testamento, pero empieza a recibirse revelación. Los hombres que escriben el Nuevo Testamento van a empezar a recibir revelación y ellos no tienen esta revelación del rapto. ¿Ven? Entonces ellos sí conocen, por ejemplo, sobre la venida del Señor al final de la angustia de Jacob, como dice por allá en capítulo 30 de Jeremías, en el versículo 7. Jeremías está profetizando esto allá en 37 y se refiere al periodo de aflicción, de cautiverio y de destrucción que sufrirá la nación de Israel, que son los descendientes de Jacob,
o según su nuevo nombre, porque recuerden que Israel se llamaba Jacob, luego es Israel. Entonces le está hablando ¿a quién? A la nación de Israel, a Jacob y sus descendientes, a Israel. Y entonces ellos le está profetizando y se está refiriendo el profeta a esta destrucción a manos de imperios como el de Babilonia y el de Roma. El de Roma que es el último. Ahora, proféticamente y conforme a los últimos tiempos, que esto se llama escatología, se asocia este término con la gran tribulación, un tiempo, como lo describe la escritura, de aflicción mundial sin precedentes que sufrirá el pueblo de Israel y la humanidad antes de la segunda venida del Señor, del cual finalmente ellos serán rescatados por él. Y luego viene la tercera pregunta: ¿cuál será la señal del fin del mundo? Y es acá donde nosotros debemos tener claro que lo que Jesús les dice sobre esto en Mateo capítulo 24 no es para la iglesia de este tiempo ni para la iglesia actual. Es decir, para nosotros ahora. Esto fue para ellos en ese tiempo, años 70 después de Cristo. Entonces, está dirigido a los nuevos creyentes judíos que vivirían en los últimos días, lo que estamos hablando del profeta, por causa del testimonio de los dos olivos. Es decir, viene el rapto, comienza el periodo de 7 años, vienen los dos olivos, Elías y Enoc, comienzan a predicar de día y de noche durante estos 3 años y medio. Ellos dos son los únicos personajes en la Biblia que no han pasado por la muerte primera, que está establecida que todo hombre pasará por la muerte primera. ¿Eso qué quiere decir? Seremos despojados de este cuerpo. A menos que haya personas que estén todavía creyentes, que estén vivos en el momento en que Jesús venga, y ellos van a recibir su transformación corporal en un abrir y cerrar de ojos. Todos los demás recibirán su cuerpo después de resucitados en ese mismo momento. Entonces ellos vendrán, aquellos judíos, algunos van a creer por la predicación de estos dos, que tienen poder, que Dios los está protegiendo y tienen capacidad de hacer milagros. Durante 3 años y medio nada más, no van a morir en esos 3 años, por más que la gente, algunas personas van a intentar matarlos, no van a poder morir. Y a la mitad, en los 3 años y medio, el Señor les quita la protección, ellos mueren, duran 3 días tirados en los atrios del templo, y al tercer día resucitan en frente de todo el mundo. Esto va a ser noticia, primicia mundial. Entonces, pues claro, imagínense, ellos van a venir a predicar pues estamos en el tiempo del modernismo, de la tecnología que va galopando. Entonces ellos van a llamar la atención del mundo total, el mundo va a escuchar, los va a ver y va a escuchar lo que dicen. Obviamente por 3 años y medio muchos dicen, bueno, aquí no pasa nada como hasta el día de hoy. Y la tecnología se va a encargar de que todo el mundo escuche eso. Algunos, especialmente los judíos, porque ellos van a estar allá, van a entregarse al Señor porque entienden lo que ha pasado. Entonces, como hemos dicho, estas señales serán dadas después del rapto, porque es en su segunda venida, conforme a lo que sabían los judíos de la época. Amén. Él les está hablando esto, Jesús les está hablando esto. En el rapto, y el profeta lo está anunciando, entonces no se está refiriendo a la iglesia. En el rapto dice la escritura que Jesús viene por nosotros. Recuerden, Él viene en las nubes, somos levantados por Él en un abrir y cerrar de ojos, y la iglesia básicamente es levantada. Y en la segunda venida Jesús viene con nosotros, con los creyentes, por los creyentes de Israel. El rapto marca también el fin de la era de la iglesia en la tierra, porque es raptada. Pero recordemos que no se trata de edificios, de instituciones, de nombres que las identifican o parecidos. La iglesia está compuesta de creyentes tanto judíos como no judíos, es decir, como gentiles, que han creído en su acto de amor y misericordia, viven conforme a sus enseñanzas, que ese es el deseo de Dios, su deseo de bienestar para todos. Y luego de esto, Jesús comienza a revelar a sus discípulos y por extensión a su iglesia hoy
formada por la verdad en sus corazones, la siguiente verdad sobre cómo vivir cada día. Y esto es lo que deberíamos entender y le pido que siempre ponga mucha atención. Juan 14, 1 al 3. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la familia de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y si lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Entonces aquí hay una diferencia, aquí hay algún detalle muy interesante, porque esto le está hablando el Señor a su iglesia. Y además de que esto es la clave para vivir en paz, que no se angustien, es porque Él nos está diciendo, yo vendré para llevármelos conmigo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la segunda venida Él viene con nosotros para quedarse, no para irse. Entonces Él viene la primera vez, nos lleva con Él, viene la segunda vez, es decir, viene en el rapto, nos lleva, y la segunda vez viene para establecerse, no para volverse a ir. No viene para sacarnos, ya nos tiene. Viene para venir, para traernos y gobernar sobre la tierra. Entonces esto nos debería dar paz. Esto nos debería dar una esperanza renovada. El asunto aquí es que en ese momento, mientras Jesús les habla, y esto es bien interesante, Jesús está siendo traicionado por Judas. Él está hablando con sus discípulos, Judas está haciendo su asunto. Jesús sabe lo que está pasando, sabe quién lo está traicionando, y él comienza a hablarles estas cosas y les dice, no se angustien. Claro, también los está preparando para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Pues viene su arresto y luego su muerte, todo ese proceso de, de azotes y de maltrato y luego la crucifixión en la cruz. Entonces, Jesús les está diciendo, no se angustien por esto, no se angustien por lo que va a pasar y no se vayan a angustiar. ¿Ven? Pero sabiendo esto, tiene la paz, sabiendo que está siendo traicionado, él tiene la suficiente paz y suficiente sabiduría para invitarlos e invitarnos a dejarse llevar, a no dejarse llevar a una emoción contraria de angustia que los puede inclusive desviar de su atención de la fe. Y evidentemente así comenzó a pasar. Ustedes leen la Biblia y recuerden que una vez ellos vieron el arresto de Jesús, una vez ellos vieron cómo Jesús murió en la cruz y cómo falleció en la cruz. Estamos hablando del humano, de la persona, no del alma ni del espíritu. Ellos se quedaron como tan tristes y tan acongojados que quisieron volver a lo que hacían antes. Estas personas que habían hecho milagros en el nombre del Señor, el Señor los había mandado a hacer cosas, ellos hicieron, participaron del poder milagroso del Señor, sanaron enfermos, en fin, y de un momento a otro ven que su líder se muere, pues volvieron a un estado de angustia, de frustración, tal vez de decepción. Y por eso el Señor vino y apareció a ellos una vez resucitado y estuvo con ellos 40 días y 40 noches. Y de ahí viene luego el mandato, vayan y prediquen, enseñen todo lo que yo les he enviado. Si ustedes confían en Dios, les dice el Señor, confíen también en mí. Recordemos que la cultura judía, y esto es importante para ellos, no tan importante para los demás en el mundo, porque la cultura judía está centrada en Dios. Ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren con la conciencia de lo que dicen las escrituras, que además son enseñadas de generación en generación para que todos las conozcan y las sepan y las guarden. Para ellos Dios es su centro de vida, su punto de partida. Esa creencia arraigada en el Dios de sus ancestros, de Abraham, Isaac, Jacob, David, etcétera, de ese Dios el que describe la Biblia, es que ellos de ahí derivan toda su vida. No así nosotros. Nosotros no tenemos identidad con Dios. Nosotros hemos creído todo lo que nos han traído y lo seguimos sin verificar de dónde viene, quién lo enseña, por qué y para qué lo enseña. Y entonces nos vamos por cualquier camino. Ellos no. Ellos tuvieron la prueba de la existencia de Dios en su vida, de su protección,
de cómo los guiaba todo el tiempo. Es decir, ellos saben muy bien quién es Dios y toda su vida está centrada. Puede que algunos de ellos no hayan reconocido a Jesucristo como el Mesías Salvador y todavía lo tienen como un gran profeta, como un maestro, pero no son todos. Sin embargo, eso no los saca de saber todo lo que dijeron los profetas, la ley, los maestros, etcétera, en el Viejo Testamento. Así que para los judíos, todo esto que les está diciendo el Señor tiene todo el sentido, porque ellos sí conocen al Dios creador de todas las cosas, el Todopoderoso, el que todo lo sabe. Él es la fuente de la vida, el dueño de todo, el que da la vida y el que la quita. Él es el que guía y enseña a las personas. Entonces, cuando ellos escuchan a Jesús hablando y cuando ellos conocen la profecía de Jeremías, pues ellos están entendiendo muy bien qué es lo que Jesús está hablando. Y cuando Él les revela lo del rapto, ellos no confunden, los creyentes de ese tiempo, no confunden la segunda venida con esto nuevo que les están revelando. Entonces Jesús dice que va a la familia del Padre, de su Padre, a a preparar moradas para cada creyente. Y luego, escuche, vendrá y los tomará. ¿Ven? Y los tomará a sí mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, esto es la descripción del rapto, nada más y nada menos. Esta es la primera vez que el Señor les está revelando esta verdad. Miremos Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, quiero llevarlos a que se fijen en la palabra gracia, porque la gracia de Dios, esa palabra gracia de Dios, que se convierte en el sujeto de esta escritura, de lo que se habla en esta escritura. Esa es la primera palabra, la primera frase, como lo acabo de ver, sobre lo que sigue hablando el resto de ella, de la cita. Y dice que la gracia de Dios, no una persona en el mundo, no una institución, sino el amor y la misericordia de Dios que se manifestó a través de la persona de Jesucristo, es para salvación. Entonces ella viene a enseñar la gracia, el amor y la misericordia de Dios, viene a enseñar ¿qué? La salvación. Es ella, no es producto de la mente humana, no es producto de una religión, de una institución, de un organismo, de un grupo de personas, no. Es de Jesús, viene del Padre, se manifiesta se manifiesta como gracia. Un regalo que les voy a dar que ustedes no lo merecen, consiste en mi amor y misericordia por ustedes. Esa gracia, ese amor, esa misericordia, dice ahí en la escritura que acabo de leer, es la que nos enseña. Mire esto, enseñándonos que, renunciando a la impiedad. Así que es la gracia, no los hombres, nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que aprendamos a vivir sobria, justa y piadosamente. Entonces, como mucha gente dice, es que en el cristianismo lo obligan a uno a esto y a esto. No, es que la gracia que caracteriza al cristiano porque ha recibido el regalo inmerecido de Dios por la salvación de Jesucristo, está aprendiendo de ese amor y misericordia de Dios lo que es renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que aprendamos a vivir sobria, justa y piadosamente. Pero no se trata de la estrategia de unos hombres para que nosotros hagamos o dejemos de hacer cosas. Si usted decide, perdón, ojalá no coincida con nadie que esté escuchando. Si una persona es ladrón y el Señor a través de su amor y misericordia le enseña que eso no le conviene, no le sirve, no lo edifica, él es el que le está enseñando, esa gracia que se manifestó. Amén. Y no dice que somos nosotros los que vamos a enseñar todo eso. Es decir, es Él a través de su amor que nos enseña a vivir de manera que nos conviene, nos sirve, nos edifica y por ende nos va bien. No es producto del hombre.
Y si dice que nos enseña, es porque nosotros tenemos una idea vaga de lo que es el verdadero amor, la verdadera misericordia, la verdadera piedad y la verdadera justicia que provienen de Él. Pero todo esto además tiene una razón de ser, un objetivo único que todos debemos saber y es la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Esto es parte de la enseñanza, explicarle a la gente que esta es la esperanza para que renueven su fe, para que se alienten y cobren ánimo a seguir la vida que el Espíritu Santo nos enseña, porque pronto el Señor vendrá por su iglesia y van a comenzar cosas que nadie deseará ver, vivir, experimentar. Bueno, mis hermanos, como les prometí, de a poco vamos para adelante. No terminé hoy, pero voy a seguir. No importa, el tema es interesante. Compártalo, hagan sus grupos, hagan sus grupos de oración. Miren, no necesita ser catedrático para esto, es un erudito en la Biblia. Con este material, úselo. El derecho de autor le corresponde al Señor. Úselo, haga sus reuniones, hagan preguntas. En fin, como quieran hacerlo, oren por las personas. Anímese a hablarle a otros de su propia experiencia con el Señor. Amén. Les comparto esta información importante, tome nota, por favor, sáquele una foto, aproveche con su cámara, con su celular. E inscríbase allí, suscríbase a nuestro canal en YouTube, Adoración Dotán, @Adoración Dotán, y reciba las notificaciones de nuestras próximas transmisiones. Puede escribirnos aquí al correo adoracioninternacional@gmail, con mucho gusto les vamos a responder en la medida respetándole sus datos personales. Y si desea ayudarnos, pues aquí está la información, cómo puede hacerlo. Agradecemos mucho a las personas que nos ayudan y confiamos en que, como dice la palabra, aquel que da alegremente, el Señor lo ama y Él vela por él. Nos vemos dentro de 8 días. Acuérdese las armas que tenemos en el Señor, poderosas en Dios, para derribar toda cosa que se pueda oponer a que conozcamos de Dios. No son carnales. Usted no puede hacer nada, pero el Señor sí lo hace por usted, pero tiene que confiar en Él. Ore, hable con Él, lea la palabra, inicie, no importa que no la sepa. Él prometió dar sabiduría. Invóquelo, pídeselo. Persevere en esa fe, guarde lo que ha aprendido y viva conforme a esa fe y le va a ir bien. Eso es una promesa del Señor, no es mi promesa. Amén. Solo deseo que le vaya muy bien. Y pronto nos vemos, próximo sábado. Que Dios los guarde, los bendiga y hacia adelante.